Hola hermano, ¿qué tal? Te dan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar con nuestro estudio el día de hoy. Vamos al quinto paso del plan de salvación, el cual es el bautismo bíblico. Agradecemos a las personas que están compartiendo nuestros videos con sus amigos y contactos. Muchas gracias, porque así nos ayudan a llegar a más personas. Ok, vamos a iniciar diciendo que la Biblia es enfática en que hay un solo bautismo. Por eso decimos el bautismo bíblico. Y vamos a ver primeramente en el libro, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 5 de esta carta. El apóstol Pablo escribió a los hermanos en Éfeso y les dijo lo siguiente. Dice así, capítulo 4 y versículo 5. Y puede tomar su Biblia para ir confirmando, ¿verdad? Lo que vamos leyendo aquí. Capítulo 5, 4, versículo 5. Dice así: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, dado que existe solamente un bautismo, nosotros debemos tener cuidado con eso. No hay mucho bautismo que Dios apruebe, solamente hay uno. Pueden haber muchos bautismos creados por los hombres, dictados por los hombres, pero no aprobados por Dios. Dios solamente aprueba uno. La palabra bautismo, para ir ya entrando en materia, la palabra bautismo viene de la palabra griega baptisma, que significa inmersión o sumersión. En Marcos 16:16, que es un texto muy conocido, dice así: el que crea y sea bautizado sea salvo. Esa palabra bautizado, esa palabra significa sumergido, el que sea sumergido. Entonces, esa palabra tiene la idea en el idioma original de un barco que se hundió, una embarcación que se hundió en el mar. Entonces, quedó sumergido en el mar. Entonces, el bautismo es así, sumergirse en el agua o inmersión, ya, inmerso en el agua, por debajo del agua. Muy bien, teniendo eso en mente, también podemos nosotros ver que el bautismo tiene varios beneficios con un solo propósito. El propósito del bautismo es el perdón de los pecados para la salvación. Según lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 38, vamos a leerlo aquí. Capítulo 2 y versículo 38 del libro de los Hechos, dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, ahí cuando dice que para el propósito del bautismo, para perdón de los pecados. Además de eso, los pecados también, a la Biblia en algunos textos va a hablar lavados, ¿ya? O purificados. Por ejemplo, en el libro de Tito, en la carta a Tito capítulo 3 versículo 5, habla sobre el lavamiento por la regeneración o de la regeneración, hablando sobre el bautismo. Y en la primera carta el apóstol Pedro dice, capítulo 1 versículo 22, dice que al obedecer a la verdad, o sea, al obedecer al evangelio, hemos purificado el alma. Entonces, para eso es el bautismo.
En Marcos 16:16 nos dice que el bautismo es para salvación. El que crea y sea bautizado será salvo, más el que no crea será condenado. O sea, la persona que no es bautizada en el bautismo que es aprobado por Dios, entonces esa persona es condenada. Además de eso, en el bautismo nosotros obtenemos una nueva conciencia, según lo que dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice que una nueva conciencia para con Dios. Dice así, vamos a leerlo aquí. 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces ahí nosotros también podemos ver de que el bautismo bíblico nos trae nos da la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Al ver nosotros haber obedecido al Señor, entonces ahora nosotros somos conscientes, más conscientes del error y más conscientes de lo bueno. Entonces el bautismo es muy importante que todas las personas conozcan que primero existe un bautismo que Dios aprueba. Es importante que las personas sepan que no cualquier bautismo Dios va a aceptar, porque hay varios bautismos que hacen las denominaciones o los grupos religiosos. No la vamos a llamar iglesia porque nosotros ya estudiamos que iglesia son los llamados fuera del mundo, ¿ya? Y no corresponde a esos grupos, infelizmente, ¿verdad? Porque son un grupo grande, muchas personas que han creído en su doctrina. Sin embargo, para con Dios no está nada bien. Bueno, además de eso, el bautismo sirve para que Dios nos añada a la iglesia. Somos añadidos a la iglesia cuando nosotros somos bautizados. Aquellos 3,000 que fueron bautizados en Hechos capítulo 2 en Jerusalén, ¿ya? Ellos fueron añadidos al grupo de la iglesia, de los que ya estaban los hermanos. En el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el versículo 46 y 47 dice: perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces las personas que iban siendo bautizadas iban siendo añadidas al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entonces para eso también sirve el bautismo. Entonces, ya que hemos estudiado, ¿verdad?, en nuestra introducción lo que significa la palabra bautismo, que es inmersión o sumergirse en el agua, con esto queda fuera, ¿verdad?, aquella práctica de el agua, ¿verdad?, caer en la cabeza, que esa se llama aspersión o rociamiento, ¿ya? No es bautismo, es rociamiento o aspersión. Eso queda totalmente eliminado, ¿ya? Entonces, ¿quiénes entonces pueden bautizarse? Porque existe la pregunta: ¿qué edad la persona se puede bautizar? ¿O los niños se pueden bautizar? Bueno, según lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 8, versículo 34 en adelante, nosotros vemos el caso de un hombre que, aún siendo adulto, él no entendía lo que leía. Estamos viendo el caso del eunuco, ¿ven? Entonces, si nosotros vamos nuevamente a este texto, en el 8:34 de Hechos, dice lo siguiente: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de algún otro. La persona necesita oír el evangelio.
Entonces, una persona que ha oído el Evangelio con atención, ha creído con fe verdadera, se ha arrepentido de su pecado y ha confesado entonces es un candidato al bautismo. Porque eso fue específicamente lo que pasó con el eunuco. El Felipe le anunció el Evangelio de Jesús, le habló del bautismo, porque cuando llegó al agua él ya quería ser bautizado. Entonces le dice, si cree de todo corazón, bien, pues entonces el hombre hizo su confesión de fe y fue bautizado. Entonces claramente nosotros vemos que no es un bebé, es una persona adulta consciente, queriendo saber, queriendo conocer, queriendo entender de qué se trata. Aquella persona que es capaz de entenderlo y de obedecerlo, entonces esa persona puede ser bautizada, ¿ya? También el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa parte ahí que ha sido conflictiva entre muchas personas porque no quieren obedecer. Yo les voy a decir una cosa. Dios mandó el Evangelio, o trajo el Evangelio de Jesucristo, trajo el Evangelio para que todas las personas lo entendieran. No solamente un grupo de personas que pueden leer e investigar lo que significa cada palabra, lo que significa en el original, y no, todas las personas pueden entender porque es sencillo. Dice en Mateo 28:18, dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de eso, Jesús les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Es decir, por la autoridad que se me da a mí, yo los envío, vayan. Él les dijo, la autoridad la tengo yo. Entonces, háganlo en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la palabra nombre significa autoridad. Entonces se hace con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Jesús, porque en Él le radica toda la autoridad, en Él está toda la autoridad. Entonces, como Él es el que está mandando, es fácil de entender, entonces voy a hacerlo así como Jesús lo ha dicho. En Hechos 2:38, nosotros vemos que el apóstol Pedro dice, bautice en el nombre de Jesucristo. O sea, por la autoridad de Él que tiene. La autoridad que tiene Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Vayan y háganlo de esta forma. Porque si lo hacen así, como que lo estuvieran haciendo, obedeciendo los tres, la deidad. ¿Ve? Entonces, no hay un cuestionamiento a la palabra de Dios. No debería haber cuestionamiento a la palabra de Dios, porque algo tan claro que nosotros deberíamos solamente obedecer. Sin embargo, muchas personas cuestionan lo que dice la Biblia. ¿Ve? Entonces, eso es importante nosotros saberlo. La palabra nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre del Espíritu Santo no es una expresión mágica que las personas incluso deben repetir. Que si una persona lo dice, no está mal, pero si una persona no lo dice, lo hace en la autoridad de Jesús, pero consciente de lo que Jesús dijo, también no está mal, ¿no? El asunto es que nosotros debemos entender qué significa lo que Jesús dijo, qué hay en eso que Jesús dijo. Entonces, cuando el apóstol Pedro manda y dice en el nombre de Jesucristo, igual no es que yo voy a repetir en el nombre de Jesucristo, aunque si una persona lo dice, no estaría mal si esa persona entiende qué significa eso, que es por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay quienes alegan que tiene que ser específicamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
decirlo, y otros alegan que hay que decirlo en el nombre de Jesucristo. Entonces, lo que hay ahí es una confusión para ellos, porque no entienden qué es lo que Jesús quiso decir en Mateo 28, 18, por la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es entender. Si no prestamos atención, no vamos a entender. Sin embargo, podemos decir lo siguiente: la persona, normalmente nosotros somos bautizados, y cuando nosotros somos bautizados, se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que ahí es donde no hay donde perderse y no hay ningún problema, porque es literalmente las palabras que Jesús dijo. Pero ojo, si una persona entiende, entonces lo que dijo Jesús, eso significa autoridad. Una persona puede decir: te bautizo por la autoridad que me dio el Señor Jesús. Aquella persona que está siendo bautizada quizás no va a entenderlo, pero aquella persona que está bautizando lo entiende. Entonces ahí hay un error, porque la persona que es bautizada es la que debe entender que es por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Comprende? Se hace por la autoridad de Jesús, y Jesús ya había dicho eso, que es la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, yo considero que es algo tan sencillo que no hay como perder. Si el bautismo bíblico se puede efectuar, porque el bautismo es para todas las personas. Todas las personas pueden creerlo, el Evangelio, y pueden obedecer. Deberían obedecer. Entonces, aquí para ir avanzando un poco, tenemos algunas cosas aquí, algunas situaciones, dos situaciones en específico que es importante nosotros comentarlas, porque también hay personas que hacen esta pregunta, y hay hermanos que no han podido responder, o no responden sencillamente, o dan una respuesta equivocada. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tuvo un arrepentimiento sincero en el momento de su muerte y confesó a Jesús, pero no fue bautizada? Para la persona que confiesa a Jesús, según lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, hay una promesa: que el que lo confiesa delante de los hombres va a ser confesado delante del Padre. Pero aquella persona no consiguió ser bautizada. Entonces ahí el juicio no es nuestro, simple y sencillamente el juicio no es nuestro, porque Dios es un Dios soberano, y Él ha mencionado que Él tendrá misericordia de quien Él quiere, y Él se va a compadecer de quien Él quiera. Porque generalmente se hace cuando una persona tuvo una vida sosegada, no tuvo problema en su comunidad, en su barrio, qué sé yo, no le debía nada a nadie, no se metía, era tranquila la persona, pero nunca obedecía el Evangelio. Allá en el momento de su muerte, en el hospital, qué sé yo, en su lecho de muerte, se arrepintió de sus pecados, y dicen que confesó a Jesús. Entonces eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Aquí lo que me dice la Biblia es: el que cree y es bautizado es salvo, el que no es condenado. Para mí puede estar condenada aquella persona, según lo que dice la Escritura, guiándome por lo que dice la Escritura, teniendo en cuenta que Dios no puede negarse a sí mismo, pero Dios es soberano. Él puede, si Él quiere salvar a esa persona, Él la salva. ¿Y quién soy yo para decirle no lo haga? Entonces ese juicio no es nuestro. Otra: el ladrón en la cruz. Muchos alegan y dicen: ay, ¿cómo que el ladrón en el último momento se salvó? Primero, lo que deben saber toda persona
es que ese hombre vivió y murió bajo la ley de Moisés. ¿Tenía mandamiento de bautismo? Tenía el bautismo de Juan, pero como estaba preso, él no podía ser bautizado. Allá en el momento de su crucifixión, él reconoció a Jesús y confesó a Jesús. Le dice Señor. Cuando nosotros llamamos Señor al Señor, nosotros reconocemos que Él es nuestro amo y nosotros los esclavos. Entonces le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Entonces, aquel hombre sí conocía la Escritura, pero era desobediente. Algunos le llaman el buen ladrón. El buen ladrón no existe. Ladrón es ladrón. Pecador malvado. Entonces, otra cosa bien importante que nosotros debemos decir, que el bautismo de la Gran Comisión todavía no estaba, no existía para él, y la iglesia aún no había sido establecida. ¿Quién le dio la promesa de estar en el paraíso? Fue el propio Cristo, el propio Dios, el soberano, el todopoderoso. Entonces, esas son excepciones de salvación que nosotros podemos ver, y no se puede comparar a una persona hoy en día. Dice, no es un acto, un hecho para compararse, para decir que una persona en el último día puede vivir como quiere, perdidamente, si quiere, ladrón, y ya en el último momento se va a arrepentir y quiere ser salvo como aquel hombre malvado que fue salvo a la parte del Señor. ¿Sí? Entonces, esas dos cosas deben ser vistas de esa forma. Si alguien tiene una forma diferente de responder, es libre de pensar lo que quiera. En el caso de la persona que se arrepiente, yo digo, el juicio, Dios es el que se compadece. Y en el caso del ladrón, no es un caso de cristianismo, es un caso de un judío normal, un judío que estaba bajo la ley. Igual Lázaro fue resucitado por Jesús, otros fueron curados, ciegos, leprosos. Era el mismo Dios trabajando, porque Jesús es Dios. Jesús era hombre y era Dios. Jesús es hombre, Jesús hombre y Jesús Dios. Entonces Él puede compadecerse de quien Él quiera, a la hora que quiera. ¿Y quién le va a decir? Puede decirle el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No puede. Dios es el alfarero y nosotros el barro. Así que, hermano, este ha sido un pequeño estudio, y porque es bastante claro, el tema del bautismo es muy claro. Puede comprobar todos los pasajes que nosotros hemos leído aquí y se va a dar cuenta de que no hay donde perderse. El bautismo es uno. El bautismo es por inmersión, es una sepultura en agua. A propósito, en la carta a los Romanos, capítulo 6, vamos a leerlo rapidito, que parece que el tiempo, ahora se me puso un tiempo ahí, un tiempo límite. En capítulo 6, a partir del versículo 3,
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ok, aquí entonces nosotros tenemos que el bautismo es la semejanza del Evangelio, que es muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Entonces nosotros cuando somos sumergidos en el agua, quedamos cubiertos de agua, entonces nosotros nos asemejamos a la muerte de Jesús. Somos muertos, crucificados y muertos con Jesús, y muertos al viejo hombre pecaminoso, y resucitamos en la semejanza de su resurrección para vivir una vida nueva. Entonces aquella persona que es bautizada vive una vida conforme a la voluntad de Dios, tiene que sujetarse a los mandamientos de Cristo, que en el próximo estudio vamos a estar estudiando sobre la perseverancia. Y es importante nosotros entender el plan de salvación, porque no hay otra forma en que las personas puedan ser salvas. Hoy se predica mucho en las denominaciones, en los grupos religiosos, el evangelio de la prosperidad. ¿Quién sabe dónde consiguieron eso esa gente? Realmente aquí en la Biblia no sale. Bien, búsquelo si quieres, no sale, no aparece. Evangelio de la prosperidad. Así que, hermano, tenga mucho cuidado, amigo, tenga mucho cuidado de lo que usted anda creyendo. Lea, pregunte, si tiene algún comentario, puede dejarnos en los comentarios, está liberado para que todas las personas puedan comentar y compartir estos estudios con las personas. Que Dios nos continúe bendiciendo y será hasta la próxima semana con la ayuda del Señor. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.